Por favor, se levanta la sesión. Comienza el juicio de la clase cuarto D contra Lázaro Termes. Que entre el acusado. Tiene la palabra el señor fiscal. Buenos días. Estamos hoy aquí para juzgar a don Lázaro, que le autorizó a su esposa a mantener relaciones con su superior en narcisista. Es deshonrado por hurtar en las diferentes posesiones del ciego y el trigo, los cuales terminaron muy decepcionados con los actos de Lázaro. Asimismo, se casó con su mujer por conveniencia y se aprovecha de sus beneficios económicos. Vale, muchas gracias. Ahora tiene la palabra el señor o la señora juzgada. Hola, no hay pruebas, solo rumores, y nosotros os vamos a demostrar que Lázaro es inocente. Lázaro ha tenido una vida muy dura y ha ayudado a mucha gente. Él aceptó la relación entre su madre y Saide porque notó que él traía mejor comida a casa. Muchas gracias. Llamo a declarar al primer testigo, el ciego. Juro vuestra merced decir la verdad, toda la verdad y nada más que la verdad, según el texto del libro sobre el que jura. Sí, lo juro. ¿Notó algún cambio en su vida cotidiana a la llegada de Lázaro? Sí, la verdad es que Lázaro no me hizo ningún tipo de bien, ya que me robaba y abusaba de mí por ser ciego. No hay más preguntas. Muchas gracias. ¿Puedes venir? ¿Es usted consciente de que la mayoría de veces solo pensaba en usted mismo? Sí, la verdad es que alguna vez me aproveché de él y en ocasiones de manipulación. ¿Se da cuenta de lo que todo le ha enseñado al final le hacía daño? Pues la verdad es que no me di cuenta, pero ahora que lo dices, sí. ¿Tiene algo que añadir? No. Pueden retirarse. Llamo a declarar el segundo testigo, el escudero. ¿Por qué acogiste a Lázaro si sabías que no tenía suficiente dinero? Le acogí por la razón de que necesitaba a alguien que me ayudase en casa y luego descubrí que sí que me ayudó mucho a conseguir comida, agua y me ayudaba en las cosas del hogar. En el fondo, usted y yo sabemos que fue Lázaro quien le daba de comer, cuando debería ser al contrario. Se da cuenta de que Lázaro, aun sabiendo lo que en realidad usted era, usted siguió abusando de su lealtad. Puede que él sí me ayudase en encontrar comida y bebida, pero yo también le di un hogar donde vivir cuando no tenía. ¿Tiene algo que añadir? Pueden retirarse. Ahora llamo a declarar al tercer testigo, el clérigo de Manteca. ¿Jura vuestra merced que su testimonio será fiel a su personaje del libro? Sí, lo juro. ¿Qué hizo Lázaro para que usted lo echara de su casa? Me robaba comida y yo que le daba suficiente comida como para aguantar. ¿No me va a negar usted que daba cada cuatro días una cebra y como mucho le dejaba robar lo que a usted le sobraba, ¿no? No lo niego, pero considero que la comida que le daba es considerable, puesto que yo comía un poco más que él y no sé. ¿Tiene algo que añadir? Pueden retirarse. Llamo a declarar
declarar al cuarto testigo. Rayos. ¿Jura vuestra merced que todo lo que aquí declara será fiel al libro del Lazarillo? Sí, no puedo. ¿Opina usted que Lázaro se aprovechó de usted a la hora de conseguir nueva vestimenta? No creo que se aprovechara de mí porque no fue él quien me pidió los zapatos, fui yo quien se los llevó. ¿Ocurrió algo cuando Lázaro le abandonó? No, pero pienso que no fue un hombre honrado al marcharse sin, por no, encima fue por no seguir mis ordenanzas. Muy bien, hay más preguntas. ¿Se da cuenta de que es conocido por todo el pueblo porque usted, en vez de cumplir sus obligaciones y preocuparse por Lázaro, mantenía relaciones vergonzosas con mujeres? No, porque yo solo hacía, o sea, iba, no tenía que estar en el monasterio, pues no estaba. Y por esa razón piensa que todas las mujeres son pocas y traidoras. Creo que si se les enseñase un poco de dinero todas las mujeres. ¿Tiene algo más que añadir? No, voy a retirar. Ya voy a declarar al siguiente testigo, el clave de los jueces. ¿Jura vuestra merced decir la verdad, toda la verdad y nada más que la verdad, según el texto del libro sobre tortura? Sí, lo juro. ¿En qué consiste su oficio? Yo vendía putas para el pueblo. ¿Eso le parece bien? Sí. ¿Llegó Lázaro a delatar su oficio? No. ¿Y le parece bien que Lázaro no le delatase? Sí. ¿Y por qué? Porque si no, me arruinaría. Pero sí, vale. No sé. ¿Hay más preguntas? Usted bien sabe que no estaba haciendo bien su trabajo y se pensará que Lázaro lo abandonó, pero lo hizo por la razón de que no quería estar con alguien que no hiciera bien las cosas. Así que por sus propios escrúpulos morales, por dignidad, por así decirlo, dejó de ser su suplente. ¿Qué dice de esto? Yo creo que no sé. ¿Tiene algo más que añadir? No, puedo retirar. Ya voy a declarar al sexto testigo, el alguacil. ¿Jura vuestra merced que su testimonio será fiel a su personaje del libro? Sí, lo juro. ¿Le pareció de buena actitud que Lázaro saliese corriendo en vez de socorrer los bandidos y Pues no, porque ya que le mantengo, le puedo dar comida y así, pues al final si nos corren a pedradas y a palos, pues me pareció mal que se escapara y dejándome solo. ¿Te das cuenta de que, bueno, aún dándote cuenta o no dándotela, le puso a Lázaro a trabajar en el trabajo más duro que había y así usted se libraba de ese trabajo? Pensando en usted mismo. Bueno, la verdad es que para mí yo creo que no era un trabajo duro. Al final, en ese trabajo todo el mundo lo puede hacer, pero al final tampoco pasa mucho tiempo con él. Pero, y entonces, porque si cualquiera puede hacer ese trabajo, ¿por qué le pensó a él y no lo hizo usted? Pues al final Lázaro estaba solo y pues para darle de comida o pues, darle un hogar también. ¿Tiene algo más que añadir? Puedo retirar. Ya voy a declarar al séptimo, el campeniano. ¿Jura
¿Jura vuestra merced que todo lo que aquí declare será fiel y libre de Lazarillo? Sí, por favor. ¿Por qué decidió ayudar a Lázaro a hacer un trabajo? En ese momento estaba falta de un mozo que me ayudara y me dio buena espina. Y pues decidí contratarlo y darle un hogar y la verdad es que no me defraudó, se comportó muy bien conmigo y fue muy generoso. Venga, pues. Si echásemos 4 años atrás, se puede ver que desde entonces aquí se buscó la vida, por así decirlo, para poder conseguir ahorrar y comprar ropa de segunda mano. Pero ¿qué me dice que cuando queda demostrado que usted se aprovechó y le explotó? No creo que le explotara, simplemente le hice trabajar un poco más duro de tal manera que sus ganancias fueran más grandes, ya que si trabajaba más yo le iba a ayudar más. ¿Qué tenemos más que añadir? No. Por el caso. Llama a declarar al siguiente testigo, padre Lázaro. ¿Jura vuestra merced decir la verdad, toda la verdad y nada más que la verdad, según el texto del libro de Escritura? Sí, ¿Cómo era su hijo a su padre? pues era un poco travesillo, pero como todos los demás niños. Y me ayudó a criar a su hermano pequeño. ¿Considera usted que la actitud de su hijo se debe a la actitud de su padrastro? Bueno, naturalmente algo habrá heredado, pero yo creo que era como los demás niños, no tenía nada de especial. Sabemos que después del problema, por así decirlo, que tuvo con su marido, dejó ir a Lázaro. Y sabemos que lo hizo con su mejor intención, pero sufrió más durante su vida con tanto dueño que si se hubiese quedado con usted. ¿Alguna vez lo ha pensado? Sí, pero yo siempre le dije a mi hijo que se acercara a la gente buena. Y pues, estaba en mi mano. Lo que pasa es que él era un mandado, por así decirlo, así que no podía decir si se quedaba con quien quisiera. Antes no lo he dicho, yo siempre le dije que se juntara a la gente buena. ¿Tiene algo que añadir? Por el caso. Llama a declarar al siguiente testigo, mujer de Lázaro. ¿Jura vuestra merced que todo lo que aquí declara será fiel a Dios de Lazarillo? Sí, juro. ¿Ha usted mantenido relaciones sexuales antes de la boda con Lázaro? No. Siempre fui una mujer buena. Una hija. ¿Usted es segura? Sí. ¿Ha tenido alguna otra relación amorosa anterior a la relación? No. Siempre era segura. ¿Tiene más algo que añadir? No, puede retirarse. Llama a declarar al señor Ciprés. ¿Jura vuestra merced que tu testimonio será fiel a su personaje del libro? Sí, juro. ¿Es verdad que la mujer de Lázaro frecuentaba su casa para algo más que para hacer las tareas de casa? No, solamente venía a hacerme la cama y me preparé una comida. ¿Estás seguro? Sí. Si supieses que tu criada era mala mujer, hubieses permitido que se casara con Lázaro. Si supieses que tu criada era mala mujer, hubieses permitido que se casara con Lázaro. Y no le parece un poco raro que hiciera muchas tareas que se suelen hacer a la mañana en horas poco normales. Igual no tendría tiempo para hacer las cosas. ¿Tiene algo que añadir? Puede retirarse.
Por último, llama a declarar al acusado. Natalia. Jura vuestra merced decir la verdad, toda la verdad y nada más que la verdad, según el texto del libro sobre el que juro. Sí, lo juro. ¿Supo usted, antes y después de casarse con su mujer, que estaba teniendo relaciones con su mujer? Nunca he tenido relaciones con mi jefe y solamente he escuchado rumores en la calle. Pero ¿no le parece extraño que tuviese un horario? Claro. Como bien he dicho antes, puede que otros vecinos. Me basta. ¿Tu matrimonio con tu mujer fue por amor? Fue por amor. Y otra pregunta, ¿confías en ella? Por supuesto que confío en ella. Tengo que añadir que soy inocente y tengo razones para demostrarlo. La primera es que soy Lázaro de Tormes, hijo de Tomé González y Antonia Pérez. Mis padres son naturales de Salamanca, lo cual significa que son castellanos viejos. Y eso me honra. He ayudado a 7 amos diferentes, cada uno de una manera distinta. Al ciego le guiaba a todas partes y le ayudaba a andar y no permitía que se cayese, por ejemplo. Hacía caso y cumplía todas las órdenes. El clérigo no me daba de comer y si yo robaba era para poder sobrevivir. Al escudero le daba de comer. Salía a buscar comida para los dos todos los días muy pronto a la mañana. El escudero no le delaté de todo lo malo que hacía. Por ejemplo, timar a la gente. Al arcipreste hice todo lo que me ordenó. Y trabajé por mucho tiempo para él y confié en él y en mi mujer para que trabajara en su casa. Puedes retirarse. Muchas gracias. Una vez escuchados todos los testimonios, tiene la palabra el señor Gustavo. Basándonos en todos los testimonios, se llega a la conclusión de que Lázaro es muy deshonrado por no controlar a su mujer, por robar, por estafar y por robar. Dicho esto, su señoría tiene la palabra. Vale, muchas gracias. A continuación, tiene la palabra el señor Aguilar. Creemos que queda bastante claro la miserable vida de Nazareno, el hambre que ha pasado, lo mucho que ha sufrido y la falta de afecto que ha llegado a tener, por culpa de gente que solo piensa en ella misma. Y ahora que parece que Lázaro empieza a enderezar su vida, vais vosotros e inventáis rumores con los que encima echáis la culpa al pobre Lázaro. Sentimos decirlo así, pero eso es de gente a la que solo le gusta meterse en vidas ajenas y poder destruirlas. Pero, ¿qué creéis que haréis con eso? No habiendo nada más que añadir, se levanta la sesión. El jurado se retira a deliberar. ¿El jurado ha tomado una decisión? Sí. Puede acercarse. Con la venia de su señoría, el jurado popular considera al señor Lázaro inocente de ser consentidor de que su esposa le engañe por las siguientes razones. En primer lugar, que ha demostrado que Lázaro es buena persona porque le daba de comer a su amo el escudero cuando tenía que ser al contrario. En segundo lugar, está claro que la mujer afirma que es fiel. Para finalizar, Lázaro se casó por amor y ayudó a los 7 amos de distintas maneras. Por consiguiente, el jurado popular declara inocente al señor Lázaro. El acusado queda en libertad. Muchas gracias a todos. Se levanta la sesión.